Hace 18 años vivió en carne propia la extorsión y la pesadumbre por la desaparición de su hijo. Fue el detonante para la creación de la asociación Alto al Secuestro y el inicio del registro de una realidad que, lejos de disminuir, aumenta, aunque se pretenda ocultar desde las esferas del poder político. Es de esas fortalezas que han sabido sobrellevar el desgaste, acaso para exigir que se aplique la ley y se ejerza justicia. Le agradezco estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Por dónde empezamos? Pues por lo que estamos viviendo en este país, ¿no? Que es esta revuelta generalizada. Por este país entonces, por sus cifras de secuestro. Bueno, aparentemente han disminuido de acuerdo al secretariado, pero creo que en la realidad vivimos una situación muy diferente. ¿Se ocultan? Se modifican a modo. ¿Cuántas cifras negras no se denuncian? ¿O cuál es la cifra negra que no se denuncia? Por ejemplo, el último año, según el INEGI, hubo 86,000 secuestros que no fueron denunciados. De todo tipo, express, extorsivos, de todo tipo. La Ciudad de México, la tercera con mayor número de secuestros. Así es, y creo que es algo que vivimos los capitalinos y que a veces ni siquiera nos atrevemos a denunciar. Además, las unidades de antisecuestro desmanteladas. Indudablemente, ese fue un gran esfuerzo que fue ciudadano, el poder tener unidades que estuvieran especializadas para combatir este delito y hoy están totalmente desmanteladas. Estrategia fallida. Creo que nunca hubo realmente una estrategia. Ese es el problema en nuestro país. ¿Eso es complicidad o negligencia? Yo creo que es más negligencia que complicidad. Desde el Palacio dicen que se ha logrado un país más seguro. Bueno, lo que vivimos la gente de a pie no es eso. Dicen que disminuyen los homicidios. Al contrario, según las estadísticas se han elevado. El timo anda suelto y descarado. Yo creo que sí, indudablemente. Los hechos registran más de 168,000 personas ya ejecutadas en los años de AMLO. Sí, y eso es algo que nos debe de alarmar y ocupar porque en estos, en estas situaciones hay mucha gente inocente que termina muerta. ¿País de asesinos? No, yo creo que tenemos un país de ineptos que no han sabido hacer su trabajo y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. ¿País de desaparecidos? Indudablemente creo que México es un panteón completo donde de manera clandestina la delincuencia bota los cadáveres o se deshace de ellos. ¿País de impunidad? Sí, una gran impunidad. ¿Es proporcional el aumento del poder del crimen con el alza de la impunidad? Yo creo que no tiene proporción alguna en la historia la impunidad que están viviendo y la impunidad de la que gozan los criminales. ¿También piensa que el negocio del crimen organizado es uno de los 4 pilares del proyecto económico del presidente? No me atrevería yo a decir eso, pero indudablemente que en la realidad así es. El crimen organizado participa en las obras del gobierno, exige que le den obras del gobierno, el derecho de piso, cobra impuestos en muchos estados sin ser el estado. Entonces, indudablemente que es una economía muy fuerte. Sí. En el Estado de México, el AMPA ya controla transporte público y la extorsión en carreteras. Lo mismo que en Acapulco. En Michoacán controlan el aguacate y el limón. Así es, igual que en otros estados las minas, ¿no? En Chiapas, extorsión y asesinatos en la ruta de migrantes. Sí, eso es muy triste porque Chiapas pensábamos que era un estado tranquilo y en Chiapas quien manda indudablemente es el crimen organizado, lo hemos estado viendo. Este es el país de la Cuarta Transformación. Yo creo que no hay cuarta transformación porque la única forma de que hubiera una cuarta transformación es que los mexicanos hubiéramos cambiado nuestra forma de vida para mejor, no para peor. Creo que no hay cuarta transformación. ¿El país en manos del crimen organizado? Yo creo que el país está en manos del crimen organizado y con una sociedad muy atemorizada, no nada más por el crimen, sino también por las vendetas políticas de los políticos, y eso es más grave aún. ¿País de Cienfuegos? No creo que sea de Cienfuegos. Creo que hay mucho potencial dentro de los mexicanos y debemos de aprovecharlo. Por cierto, si Cienfuegos es inocente, ¿García Luna es un damnificado? Mira, no lo sé. Creo que forma parte de las vendetas políticas y creo que es un tema muy difícil porque solamente quien tiene las pruebas puede hablar de ese caso.
Que yo sepa, ambos fueron incluso decorados y condecorados, no nada más en nuestro país, sino en el extranjero. ¿García Luna inocente? No lo sé, y no me atrevería yo a decir que él fuera inocente, la verdad, pero creo que eso le corresponde y ya tomó cartas en el asunto. Otro país, no nosotros. ¿Lo conoció? Sí, tuve la oportunidad de conocerlo. Nunca tuvimos una relación amistosa, todo lo contrario. ¿Y Omar García Harfuch? Creo que es un hombre que sabe de su tema, el tema de seguridad. ¿Limpio? No lo sé y creo que eso le corresponde a la autoridad investigarlo. ¿Cuál es la advertencia con Omar Harfuch? Que no se deje envolver por ideologías y que haga lo que tiene que hacer. ¿El país de paradojas? Indudablemente. ¿El país secuestrado? Sí, el país está secuestrado. ¿Intimidado? También intimidado y además envuelto en una serie de triquiñuelas jurídicas en las que muchas de las personas no podemos actuar. ¿Polarizado? Polarizado indudablemente, eso lo hacen todos los días. ¿Pensará AMLO que será inmune a la polarización e intimidación que él mismo asusa? Yo creo que sí, si no, no lo haría. ¿Se acabará quemando? No creo. ¿De qué se beneficiará este gobierno con toda esta realidad? Tener el control absoluto. ¿Se engaña o manipula? Yo creo que hay ambas. Además, la militarización se afianza. Indudablemente, y eso es una alarma y es una alerta si vemos hacia otros países de América Latina. ¿A AMLO se le está yendo de las manos este país? No, yo creo que él tiene control de este país. ¿Qué nos advierte? Que eso es muy peligroso, que un país quede en manos de un solo hombre. ¿Y al poder se le revisa o se le solapa? No, yo creo que al poder se le debe de observar y delimitar. ¿El silencio ahora es complicidad? Sí, indudablemente. Yo creo que quienes nos quedemos callados de alguna manera estamos siendo cómplices. Seguimos entonces. ¿Quién es Ernestina Godoy? Creo que es una mujer que está criada más para la política que para la parte de administración. ¿Qué ha hecho con el poder que se le confirió? Poco. ¿De esas fiscalías ha de seguirse construyendo la Cuarta Transformación? No, creo que las fiscalías deben de cambiar radicalmente. ¿La ineficacia es corrupción? Sí, por supuesto. ¿La corrupción es criminal? Sí, indudablemente, porque permites que los criminales sigan haciendo. ¿La falta de transparencia y rendición de cuentas es una clara política del gobierno en turno? Claro, indudablemente hay una opacidad en todas las áreas y todo lo quieren dejar hasta dentro de 20 años cuando ya no haya nadie a quien pedirle cuentas, ¿no? ¿Este presidente algo teme o mucho oculta? Yo creo que no le teme a nada, honestamente creo que no le teme a nada. Y de ocultar, sí, indudablemente que hay muchas cosas ocultas. ¿AMLO miente? Yo creo que todas las personas en algún momento mentimos. ¿Nos debería enojar un gobierno que mienta? Indudablemente creo que lo que esperaríamos es que nos dijeran la verdad aunque fuera dura, ¿no? ¿Usted ha entendido por qué AMLO le teme a la sociedad civil? No es que le tema, yo creo que no le gusta. A él no le gusta que nadie confronte sus ideas o proponga algo diferente a lo que él quiere. ¿En verdad quiere acabar con lo que llama la clase media? Yo creo que sí, ese es su fin. Él sueña con otro tipo de país, aunque no sea el ideal para el resto de los mexicanos. ¿Y hasta dónde querrá destruir las instituciones de herencia ciudadana? Pues yo creo que él hará lo posible por tratar de quitar los equilibrios y todo lo que pueda ser un contrapeso, y eso es muy malo para los mexicanos. ¿Ese será su legado? Indudablemente. ¿Habrá sociedad civil que se le oponga? Creo que sí hay sociedad civil que se le oponga, pero no será suficiente porque no tenemos la sociedad civil, la fuerza, ni los instrumentos jurídicos, ni los recursos para poder detener este tipo de injusticias. ¿Por dónde continuamos? Por seguir construyendo. Este país debe de ser propositivo. ¿Usted qué sabe? ¿Lo importante en este país es no tener la razón, sino tener el dinero? No, yo creo que lo importante es saber pelear con la razón. ¿La justicia se compra en este país? Creo que no se compra. Honestamente no creo que se compre. Yo creo que hay negociaciones para venganzas y para
darle a alguien cárcel o para quitarle cárcel. Ahora han utilizado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar recomendaciones a modo, las regalan, y creo que ahí es donde está el problema, ¿no? ¿Fracasó este gobierno? Yo creo que sí, fracasó. ¿Qué parte no acabaremos de entender de lo que son capaces las madres de hijos desaparecidos y asesinados? De entender de que podemos dar la vida por un hijo y de poder buscar justicia. Creo que todas las madres que hemos sufrido la pérdida de un hijo en este país entendemos la importancia de poder obtener justicia. Y esa parte el presidente ha sido insensato, ha sido insensible. ¿Sabrá el presidente qué será que le secuestren un hijo? Creo que no lo sabe y no tiene ni la menor idea. De otra manera, él tendría más empatía con todas las víctimas. ¿Le preocupará? No, tampoco creo que le preocupe. Creo que él duerme muy tranquilo porque como no es algo que siquiera lo tenga en la cabeza, es más, se atreve a atacar a gente que nos han secuestrado hijos. Eso te da la muestra de que no tiene ninguna sensibilidad con las víctimas y menos con las madres. ¿Manipula o se autoengaña? No, yo creo que ninguna de las dos. Yo creo que el presidente tiene muy claro qué quiere y cómo lo quiere. En fin, ¿usted sí distingue la diferencia entre la percepción y la realidad? Sí, y en este país, este gobierno ha tratado de hacernos creer que tenemos otra realidad y de que la percibamos de manera diferente, porque ellos viven en otra realidad y porque ellos creen en otras cosas. ¿La miseria es percepción o realidad? Es realidad. ¿La ineficacia de los gobiernos es una percepción o realidad? Una realidad. ¿La violencia es una percepción o realidad? Una realidad. ¿A quién le conviene un país sometido al terror del crimen organizado? A nadie, solamente a los delincuentes. Y quienes los protegen son igual de delincuentes que los que son. ¿Se beneficiará más Sheinbaum o Xochitl con esta realidad? Yo creo que indudablemente no sabemos si se beneficia Xochitl porque no sabemos si la dejen llegar. Y en caso de que llegue Claudia Sheinbaum, creo que si es inteligente, como creo que lo es, deberá de cambiar esa política. ¿A cuál de las dos ve confrontando el crimen? No lo sé, veo más confrontativa a Xochitl, indudablemente. ¿A cuál de las dos ve darles más abrazos de los que han recibido en estos 5 años? No, yo esperaría que ninguna de los dos les dé abrazos. Esperemos que más bien les den autoridad y les den la ley, que es lo que deben de instrumentar. En todo caso, ¿necesitarán negociar con el crimen organizado? No deberían de ninguna de las dos pactar con el crimen organizado. Creo que el crimen organizado se le debe de combatir y se le debe de marginar, pero no pactar. ¿Podrán gobernar este país sujeto al crimen organizado? No, ningún país se puede gobernar sujeto al crimen organizado. ¿Usted alguna vez quiso incluso gobernar la Ciudad de México? Así es. ¿Jugó a ganar o participar? Pues yo, indudablemente que cuando entras a un juego juegas a ganar. ¿Qué ganó con ello? Creo que tener un mayor panorama de lo que es este país y esta ciudad, indudablemente. ¿A todo Omar le corresponde una Sandra Cuevas? Pues no lo sé, todo en la política es muy revuelto ahora. ¿A Clara Brugada se le vence con tabuadas? No lo creo, que es como el agua y el aceite. Por cierto, ¿sabe Clara con claridad qué es cumplir con la palabra empeñada? No, creo que está ilusionada en que le van a cumplir. ¿Y Hugo López-Gatell? Sinvergüenza. No hay palabra para describir que haya tenido la desvergüenza de presentarse a una elección. ¿Esta ciudad en sus manos? No, yo creo que él va a perder y no está en sus manos la ciudad. ¿Sabremos elegir? Yo espero que sí. Por nuestro bien, informémonos antes de elegir. ¿Se elegirá con libertad? No lo creo. Creo que siempre ha existido la compra de votos y creo que eso va, por desgracia, todavía a prevalecer en este sexenio. Yo lo que invito a la gente es no vendan su vida por una despensa o por dinero. Ahora, ¿por dónde nos detenemos? Pues donde quieras. El recuerdo de Hugo Alberto. Sí, eso me va a pegar mucho, pero claro que sí. ¿Tan cruenta su ausencia como su desaparición? Creo que su ausencia, la gente dice que todo lo cura el tiempo, pero la verdad es que no. Creo que entre más tiempo pasa, más duele. 17 años al frente de un proceso de búsqueda y sentencia de culpables. 18 ya. El desgaste. El desgaste, el miedo,
la incertidumbre, la desesperanza, el desconsuelo, todo pasa, pero el amor te ayuda a salir adelante. A usted se le ha acusado de todo, doña Isabel. Bueno, no, afortunadamente no de todo. Han acusado de que yo he tenido poder para supuestamente tener a gente en la cárcel, gente supuestamente inocente en la cárcel. Y yo pregunto, si tengo tanto poder, ¿por qué no están sentenciados después de 18 años? ¿Por qué he tenido que seguir peregrinando y suplicando y mendigando que me den justicia, ¿no? ¿Usted engañó? Por supuesto que no. ¿Pagos a jueces o magistrados? Jamás en mi vida, ni lo haría y creo que tampoco ninguno de los jueces que han pasado por el caso de mi hijo. ¿Falsificación de identidades? Menos. ¿Tickets de compras como coartadas? Creo que ahí está muy claro, está en el expediente la prueba que mi hijo, las compras que hizo, las hizo antes de su muerte, pero como aquí viven en otra realidad y aquí el gobierno quiere ejecutar una venganza en contra mía, indudablemente que por eso desató una campaña en mi contra. ¿Encubrimiento de pruebas? Por supuesto que no, las pruebas están ahí y por eso siguen en la cárcel. ¿Qué madre sería esa que haría del secuestro de su hijo una mentira y un negocio? No conozco a ninguna mujer o alguna madre que hubiera estado atada a un proceso 18 años empleando recursos materiales, económicos y emocionales por inventar lo que no existía y sobre todo por verse privado de la vida de ver a un hijo, porque yo pregunto, entonces, ¿dónde está mi hijo? Insisto, ¿usted lo haría? Por supuesto que no, yo creo que ni yo ni ninguna madre. Se lo pregunto directo, ¿su hijo vive? Por supuesto que no, por desgracia. ¿No se oculta? No tiene por qué ocultarse si es que viviera, no tendría por qué ocultarse. ¿Identidad suplantadas? Menos, no hay ni una sola prueba de ello. Afuera dicen que todos los acusados torturados e intimidados. No tienen una sola prueba de todo lo que dice la recomendación. Tenemos protocolos de Estambul negativos, todos eran con protocolo negativo. ¿De dónde los sacan de repente, no? ¿Usted presentó alguna de esas torturas? Por supuesto que no, jamás han sido torturados ninguno. Hay prueba de que nunca han sido torturados. ¿Usted intervino en la aprehensión de César Freire? Sí intervine en el sentido de que nosotros lo vimos, él nos apuntó con un arma a mi hermano y a mí, pero quien lo detuvo realmente fue la policía de la Ciudad de México. ¿Aquí quién miente y por qué? Indudablemente que los secuestradores mienten porque no quieren afrontar las consecuencias y cuentan además, repito, con el apoyo de mucha gente del gobierno que lo tratan de utilizar como una venganza en contra mía. ¿Esos tienen nombres? Sí, claro, está Alejandro Encinas, el propio presidente, Olga Sánchez Cordero, el ministro Saldívar, por supuesto que tengo los nombres y lo he dicho públicamente. ¿Ha ido a ver a César Freire? Sí, en las audiencias lo he tenido que ver. ¿Qué le queda por saber? Que dónde dejaron a mi hijo, porque donde ellos dicen que dejaron el cuerpo de mi hijo, no apareció el cuerpo de mi hijo. Aparentemente era porque se lo había llevado el agua, pero por supuesto que hay muchas cosas que ellos saben que no han dicho todavía. ¿No hay duda de su culpabilidad? Ninguna. Prueba de ello es que un magistrado en segunda instancia confirmó la sentencia para 4 de ellos. Quienes la acusan a usted tampoco dudan de su culpabilidad, la de usted. Bueno, nada más que presenten pruebas. Yo sí tengo pruebas y un juez ha dicho que son culpables. Ellos no me han probado ni me han llevado ante un juez para demostrar mi culpabilidad. Esa es la gran diferencia. Ellos se han quedado en palabras y yo lo he probado con hechos junto con el Ministerio Público. ¿No podría usted estar acusando a un inocente? No. ¿Es más el temor a la verdad o la vergüenza ante el equívoco? Yo creo que aquí no hay pierde de la culpabilidad de ellos porque no lo estoy diciendo yo. Lo está diciendo un sistema, no yo. ¿A ese sistema le tiene confianza? Creo que es un sistema lento y tortuoso, pero sí le tengo confianza al Poder Judicial. Creo que hay gente muy preparada y gente de primera y claro que le tengo confianza al Poder Judicial. Entonces sus detractores se equivocaron. No se equivocaron. Lo están haciendo con toda la mala fe del mundo para tratar de vender su inocencia sin ninguna prueba. ¿A qué temen reconocerle que usted tiene razón, sus detractores?
Bueno, a que van a pasar en la cárcel el resto de su vida. ¿La manipulación como seña o como evidencia? Pues yo creo que ellos lo que los utilizaron fue el gobierno para tratar de dañarme a mí y de paso beneficiarlos a ellos, ¿no? ¿Hay disculpas? No creo que haya disculpas. Creo que el gobierno jamás se disculpará conmigo por las agresiones que me han hecho, ni tampoco los delincuentes. Las hubo de parte de Juana Hilda, me pidió perdón. César Freire también me pidió perdón, pero creo que ahora están tan valentonados con la ayuda del gobierno que piensan que pueden salir de la cárcel, pero yo no creo que eso sea. ¿Se resarce el daño? Nunca. ¿Qué ha obtenido de todo esto? Mucho dolor, mucho desgaste y una gran pérdida en mucho sentido. Más fortaleza. No sé si sea más fuerte, pero sí he obtenido mayor fe. En todo caso, Hugo Alberto ha de estar muy orgullosa de usted. No lo sé, no sé si él esté orgulloso de mí. Yo siempre voy a estar orgullosa de mi hijo y voy a estar orgullosa de mi familia que nunca me ha abandonado en estos 18 años de estar en esta lucha. De eso me siento muy orgullosa yo. Y en medio de todo esto, un poder judicial que no termina por resolver ni ejercer justicia. Es muy lento y es muy tortuoso. Y repito, el sistema está creado para defender a los delincuentes, no para proteger a las víctimas. Pero aún así creo y confío en que nos van a dar justicia. La sonrisa de Arturo Saldívar. Bueno, creo que Arturo Saldívar es un hombre que se sabe poderoso y cree que puede ganar todas. Yo espero y le pido a Dios y a los ministros que en esta vez quien gane sea la justicia. ¿Qué quiere AMLO con la Suprema Corte y el Poder Judicial? Quitarle el contrapeso. ¿Hay que defenderla? Indudablemente, a capa y espada. ¿Con todo y sus errores? Con todo y sus errores. Es mejor tener un poder judicial con errores que estar sujetos a la palabra de un solo hombre. La sonrisa de Arturo Saldívar. Me parece socarrona y burlona. ¿Por dónde terminamos? Yo creo que terminamos, yo en mi caso como madre, por pedir justicia, porque se tome una decisión en la Suprema Corte en base a los expedientes y no a las especulaciones y a la campaña que creó este gobierno en mi contra. ¿Cuál es la advertencia? La advertencia es que podemos perder a nuestro país. Y cuando digo lo podemos perder, no quiero ser un Venezuela, no quiero ser un Bolivia, no quiero ser una Cuba. Quiero seguir siendo México libre para poderme desplazar donde yo quiera, trabajar en lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera.